Todos nosotros como seres humanos hemos experimentado sentimientos que por su característica y su dimensión de intensidad, como es el caso del miedo, la culpa, la vergüenza, de tal forma que de alguna manera nosotros pudiéramos entender que nos cambia, nos condiciona. Y es por eso que en este día nosotros vamos a abarcar estos tres sentimientos a través de uno de los escritores más destacados y de los profesionales mejor valorados en nuestro país, como es José Dunker. Así que en breve estaremos hablando de su modelo tridimensional: miedo, culpa y vergüenza. Nuevamente con nosotros el doctor José Dunker, un destacado profesional, escritor, ya unos 31 libros escritos y básicamente una cátedra andante, un formador de formadores, una persona con una trayectoria destacada y admirada por todo lo que somos, ¿verdad? Chiquitico ahí que vamos creciendo. Todos nosotros conocemos la valía de este profesional. José Dunker con nosotros nuevamente. Un placer, Roger. Gracias. Yo pienso que debo explicar cómo nace esta propuesta que estamos llamando marco tridimensional, porque nunca me imaginé que esto iba a suceder. Yo era profesor de psicopatología en Lucamaima cuando descubrí en una lectura casual del capítulo 3 de Génesis vergüenza, miedo y culpa. ¿Verdad? La narración del relato es que se taparon porque tenían vergüenza, se escondieron porque tenían miedo y buscaron a quien echarle la culpa. Yo, como en ese momento era profesor de psicopatología de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, me puse a investigar y encontré a Otto Fenikel, un psiquiatra, colaborador de Freud, en su tratado de psiquiatría desde el punto de vista del psicoanálisis. Él dice que los sentimientos, los mecanismos de defensa se producen por tres sentimientos: miedo, vergüenza y culpa. Cuando yo descubrí eso, dije, wow, Coincidencia. qué coincidencia. Pero luego descubrí que Franz Alexander, uno de los padres de la medicina psicosomática, había planteado que hay tres sentimientos que provocan enfermedades: miedo, vergüenza y culpa. Ruth Benedict, una antropóloga, ella planteó que así como en psicología individual se plantean personalidades, así podemos clasificar las sociedades en patrones culturales. Y ella explicó que hay tres patrones culturales: patrón cultural de miedo, patrón cultural de vergüenza y de culpa. Y así varios autores más. Yo descubrí una cantidad como de 10 autores indicando que estos tres sentimientos eran fundamentales. Eso me convirtió en un estudiante fuerte a través de las redes sociales, porque las redes sociales tienen una ventaja: sirve para toda clase de disparate y adicción. Pero una ventaja es que tú le pones a Google un tema y Google te da una lista, muchísimas cosas malas que no sirven para nada, pero aparecen temas y yo fui descubriendo cada vez más información. Llegó un segundo momento en que yo decidí revisar la hipótesis del cerebro trino de MacLean, que fue el planteamiento que disparó las neurociencias. Porque MacLean por primera vez hace una propuesta sobre cómo funciona el cerebro aplicable al comportamiento. MacLean dice que el cerebro funciona como 3 computadoras interconectadas y esas 3 computadoras, según MacLean, tendrían que ver
con un cerebro que manejaba los instintos, otro que manejaba las emociones y otro la cognición, qué sé yo. Bueno, a partir de ahí, entonces yo descubro que MacLean ha sido superado. O sea, que lo que él dijo es básico, pero que ya hay posiciones más avanzadas y que esas nuevas posiciones permiten hablar de un cerebro tridimensional alrededor de vergüenza, miedo y culpa. Le doy otra vez el mismo tema. Sí, pero oigan estos datos realmente curiosos. Mira, yo tengo el autor que plantea que en lugar de un circuito de un cerebro emocional, lo que tenemos es un órgano que es la amígdala cerebral, que es un circuito de alarma y que se dispara por el miedo. O sea, es un circuito de miedo, literalmente. Y luego otro autor descubre que la corteza prefrontal maneja el sentimiento de culpa. Porque hay un caso famoso de Phineas Gage que está en la literatura, que él sufrió un accidente en la corteza prefrontal, una barra que le atravesó la frente. Y ese hombre perdió la capacidad de sentir culpa. Entonces, eso ya hoy día se acepta, que la corteza prefrontal es un circuito de control en el cerebro y tiene que ver con... Pero hay mucha gente en el Congreso que le pasó esa varilla. Dunker, esa varilla la tienen atravesada, Dunker. Niurka. Doctor Dunker, Pero déjame concluir la frase para decir que hay un tercer circuito que tiene que ver con vergüenza. Es decir, que los estudios actuales del cerebro permiten explicarlo a través de este circuito que tienen que ver con miedo, vergüenza y culpa. Entonces, sobre esa base se construye el marco tridimensional. Que es muy sólida, ¿eh? Doctor Dunker, para mí esta es una experiencia única. La repito por segunda vez en el sentido porque como maestrante en el 2012-2015, en el máster con ustedes, pude experimentar en carne propia lo que significa la explicación de usted del marco 3D como psicopatología, específicamente basándome en el miedo, que es una respuesta que prepara el cuerpo para la huida o la amenaza. O sea, lo indispone de manera grave a que el cuerpo tenga la predisposición de que corro o me mando, en buen dominicano. Entonces, aplicar esto, doctor Dunker, precisamente el marco que usted expone, que lo asocia de hecho incluso con los 3 tipos de cerebro, lo asocia con los 3 tipos de personalidad, personalidad A, personalidad B y personalidad C. Y pensar en lo que predispone, como usted decía ahorita, las enfermedades mentales, a que la persona tenga un descontrol en el ritmo cardíaco, en la tensión muscular y en la sudoración excesiva como sintomatología, da el traste a pensar que en este marco como algo novedoso e interesante y en la asociación que usted hace precisamente con los sentimientos primarios que experimenta el ser humano. Correcto. Y mira, no solo estamos planteando 3 sentimientos primarios, como tú explicas, sino que de ahí se derivan 3 tipos de personas. Así es. Sí. O sea, hay una persona el grupo A, B, C, que es una persona dominada por el miedo. Entonces, esta persona no solo maneja desconfianza, sino control, imposición, así es, fuerza. Y hay una persona tipo B que maneja timidez, vergüenza, que quiere complacer a todo el mundo, es una persona suave, etcétera. Y una persona tipo como C, yo, que se exige más de la cuenta. Es decir, que a partir de todo esto estamos planteando 3 tipos de personas que coinciden con las principales tipologías que se han planteado en la historia de la salud mental. Pero aparte de eso, hemos observado en la clínica y en la literatura cómo se construyen esos 3 tipos de personalidad. Y para resumir, les digo que hay una crianza que comete el error de meter miedo.
El cuco. cuco. Acá, ¿y qué fue? Ahí viene el haitiano, ahí viene el perro, ahí viene este. No, y además gritos, golpes, amenazas, y eso crea un cerebro que vive a la defensiva. Totalmente. Así se construye el tipo A. Sí. Y que hay una crianza que por negligencia de los padres, los hijos crecen sin ese sentido de pertenecer a una familia, y eso implica pasar vergüenza. Tú ves, la sensación de que yo no pertenezco. Y eso también va a marcar a los hijos para construir una personalidad que llamamos tipo B. Y finalmente hay también un estilo de crianza que implica exigencias excesivas, o sea, criar a los hijos como si la casa fuera una academia militar, exigiendo cosas. Y eso termina formando personas dominadas por el sentimiento de culpa y son personas tipo C. O sea que el tema es más largo, lo estoy resumiendo, pero lo que estoy diciendo es que todo esto nos ha permitido explicar por qué somos como somos. Así es. O sea, que no es hereditario, o sea, el temperamento no se hereda, o sea, no han aparecido genes para explicar el origen del temperamento. Sí se nace con alguna disposición favorable a las cosas, pero es la experiencia de la crianza lo que termina de construir Marcar el la personalidad. Doctor, y si hablamos de la vergüenza que usted acaba de mencionar como una emoción fundamental, que yo la veo mucho en mujeres con la que a las mujeres que trato, sobre todo en su bienestar emocional y su autoestima, ¿cómo influye la vergüenza en esa fortaleza de la autoestima, en ese comportamiento del ser humano, o en este caso de la mujer? Sí, bueno que mencione la vergüenza porque los clásicos de la psiquiatría y de la psicología hablaron de la culpa. Freud habló mucho de sentimiento de culpa y todos los clásicos de la psicología y la psiquiatría hablaron de la ansiedad, que es un sentimiento de miedo. La ansiedad es realmente miedo, pero no hablaron de vergüenza. Pero en los últimos años se ha ido descubriendo la importancia de la vergüenza en la psicopatología. Entonces te voy a dar algunas bases sobre eso. Mira, la vergüenza implica una timidez que me frena para integrarme a los grupos a mi alrededor. Y yo dije que la base de la vergüenza es una crianza en que yo no logro insertarme en una familia que yo vivo como mi familia. Pero ya sabemos que cuando ese individuo que fracasa en la familia, en formar sentido de pertenencia, y luego en la sociedad, en la escuela, por ejemplo, no logra integrarse al grupo de igual, De pares. ese es un muchacho que va a coger un camino desviado. O sea, que esos dos factores, claro, más un tercer factor que se llama vulnerabilidad, explican por qué algunos individuos cogen un camino desviado de conducta, la conducta antisocial, las adicciones y todo eso, que son más frecuentes en personas que llamamos tipo B. O sea, que estamos planteando tres factores determinantes del trastorno mental. Eso es algo novedoso. Hubo un autor que planteó para el origen de la esquizofrenia la teoría que se llama de que hay dos factores importantes. Uno es vulnerabilidad, que se nace vulnerable, y otro son los estresores del medio ambiente. Nosotros hemos explicado que los primeros estresores se producen al nivel de la familia. Y existe la teoría del apego de Bowlby que explica que la relación de un hijo con sus progenitores marca su personalidad y la marca de manera permanente. Y de ahí vienen rasgos negativos en la personalidad, porque si me marcó esta mamá pegona que me
castigaba demasiado o todas otras cosas que pueden pasar. Eso queda como un rasgo de mi persona. O esa madre permisiva. Así es. Ahora que quede aclarando, doctor, que aquí se está hablando del tema de la vergüenza en el marco del bienestar psicológico, la no vergüenza. Sí. Y que nadie vaya a pensar que estamos promoviendo que lean el libro a aquellos que aspiran a ser sinvergüenza. Que estemos claros con eso. Bueno, Norma. Doctor Dunge, qué interesante que usted plantea la parte de la crianza y esos estilos de apego de Bowlby con relación al tema de la culpa. Quiero enmarcarlo ahí. Cuando usted desde esa teoría tridimensional plantea estos 3 elementos, sin embargo, la culpa en el seno familiar, existe una culpa que se pudiera decir normativa y una culpa patológica. Esos 2 tipos de culpa pueden surgir desde la teoría del apego de Bowlby, de un apego seguro o inseguro pudiera darse esa culpa que se plantea. Cuando un padre, una madre exigente a un niño pequeño de 0 a 6 años comienza a decirle, yo le dije que no tocara eso, pero un niño de 0 a 6 años, yo le dije que eso iba ahí, o que no toque eso, o usted fue que lo tocó. Buen freco. Es decir, buen freco. Entonces, como dice Hanoi, entonces de ahí empieza esa culpa patológica que tal vez la que tiene en la misma del Génesis, cuando Adán y Eva empezaron a echarle la culpa a todo el mundo, que si era la manzana, que si era la serpiente, que si era la mujer, que si era él. Entonces, esto, ¿cómo usted pudiera engramparme todo esto para distinguir o para que el público distinga esa culpa normal que forma un sujeto con un criterio empático o esa culpa ya patológica que hace todo lo contrario? Sí. Muy importante, porque existe una culpa normal, un remordimiento ante los hechos incorrectos, pero existe, como Freud planteó, una culpa patológica, que es excesiva, morbosa, y eso comienza construyéndose desde la familia de origen. O sea, hay crianzas que nos llenan de culpa y se forman personalidades marcadas por la culpa, lo que nosotros estamos llamando personas tipo C, que son perfeccionistas, pesimistas, negativistas. Y el dato nuevo que les doy es que las observaciones clínicas sugieren que ese individuo es más vulnerable a la depresión. O sea, cuando ese individuo pasa, por ejemplo, por situaciones de pérdidas afectiva, o sea, ese individuo, si antes había sufrido este tipo de crianza más una experiencia de pérdida, eso puede disparar una depresión. Ya se sabe que las pérdidas se relacionan con la depresión, pero no sabíamos cómo esto podía fungir de factor desencadenante. Y el hecho es, si en la casa me criaron con culpa, y en la vida enfrento una situación que implica culpa, porque ustedes saben que cuando los niños pierden a papá o mamá se sienten culpables, eso de alguna manera estimula culpa. Eso explica cómo esto puede desencadenar la depresión, y no solamente la depresión, sino otros trastornos que mi profesor de psiquiatría en España llamaba equivalentes depresivos. Hay enfermedades que son maneras que el cuerpo tiene de llorar. O sea, lo que se llama hoy día en medicina enfermedades autoinmunes es el cuerpo llorando. Y entonces expresa enfermedades, hay más de 100 enfermedades que cuando tú vas al médico te van a decir, no se sabe su origen, tómese eso para el manejo sintomático. Ya sabemos que tiene que ver con el tema de la culpa. Y otros temas añadidos, mire, se añade aquí el tema del remordimiento y el rencor, que ya se sabe que tienen un sentido patológico. O sea, el que odia se está enfermando. El odio y el rencor producen enfermedades, y perdonar y reconciliarse es una medida curativa.
Eso ya es un dato nuevo que se está manejando en medicina, en psicología y en psicoterapia que debemos tomar en cuenta. El que odia, si tú tienes una persona, aunque sea con motivo verdadero, que tú la tienes y yo no la soporto, no la paso, eso tiene el mismo daño fisiopatológico que un virus que invade tu organismo. Nos damos cuenta que estos 3 sentimientos, doctor, miedo, culpa, vergüenza, se vinculan mucho con la ansiedad, ¿verdad? Y entendemos que un papel juegan los mecanismos de defensa para meterse en ese medio del sentimiento, la reacción y de alguna manera, por ejemplo, como la racionalización, yo entiendo que procura disminuir los niveles de ansiedad que te puede generar en este caso un sentimiento de culpa. Porque es interesante cómo cohesiona todo en el marco de la personalidad cuando está este asunto que estamos tratando incidiendo en la psiquis. Sí. Hay 3 modelos de enfermedad que debemos diferenciar. Yo voy a tomar 3 enfermedades como modelo. Una es la depresión que ya he mencionado y es la condición mental que hay más alteración de la cognición, porque ya se sabe que el deprimido es una persona que maneja ideas negativas. Pensamiento autolesionante. Autolesionante, que todo lo interpreta en el sentido negativo. Esa cognición alterada en ese sentido. Y todo eso tiene que ver con crianza y experiencias de la niñez. Pero es interesante el mecanismo de las adicciones, que es otro tipo de enfermedad. Y aquí hay un fracaso doble. O sea, el adulto que hace una adicción fracasó probablemente en lograr sentido de pertenencia en la familia de origen. Y cuando va a la escuela, fracasa en lograr sentido de pertenencia con el grupo de iguales. Ese es un muchacho que va a ser empujado a coger un camino equivocado, marginal. O sea, como él no logra, la timidez no le permite insertarse en los grupos sanos, ese es un muchacho que se mete en el grupo equivocado. Y finalmente la esquizofrenia, que es la enfermedad característica de la psiquiatría, ya hoy día podemos explicar lo mismo. Miren lo que se ha descubierto con la esquizofrenia. Y es que la mayoría de los esquizofrénicos se criaron en un ambiente familiar de maltrato físico. Interesante maltrato físico porque eso provoca una personalidad que vive a la defensiva, marcada por el miedo. Y entonces lo que se sabe es que los esquizofrénicos son personas que han pasado por una serie de situaciones sociales que no podíamos explicar qué relación tenía con la esquizofrenia. Por ejemplo, los esquizofrénicos suelen venir de situaciones de pobreza, de inmigración, vivir en la ciudad, situaciones de guerra. Si ustedes ven, todas esas situaciones tienen que ver con intimidación y miedo. Porque tú ser pobre, vivir en un barrio, significa vivir ahí. Limitante, estresante. Discriminación. Entonces, lo que pasa con el esquizofrénico es que en la niñez vivió situaciones de intimidación por la crianza y cuando va a la adolescencia vuelve a vivir intimidación por el barrio donde vive, porque es un inmigrante, porque interactúa con la genética, este elemento contextual. Todo influye la genética, pero influye la genética como vulnerabilidad. Y mire, le voy a dar un dato muy importante de la genética en este momento, que es un capítulo que tenemos que poner sobre el tapete psicólogos y psiquiatras. Déjeme decirle algo sobre genética. He tenido que revisar los autores sobre esto. El primer dato es que no hay gen para ningún trastorno mental.
O sea, ya sabemos que no hay un gen de la esquizofrenia, no hay un gen de la depresión, no hay un gen de las adicciones. Que no se ha encontrado todavía. No, que no existe. No Que existe. no hay. Hasta No hay. En la biología genética No hay un gen de ninguno de esos trastornos. Doctor Dunker, algo que aprendí con usted en el máster, específicamente en la materia del marco 3D, es que usted enseñaba que si hay algo que produce un factor esquizofrénico, una incidencia, es en la crianza disfuncional, a la hora de la comunicación entre papá y mamá, que produce el doble vínculo. Oh, sí. Pero déjame terminar la parte que le decía, que estas personas que hacen esquizofrenia, ellos van a pasar por una situación familiar intimidante y luego cuando van a la sociedad vuelven a sufrir intimidación, y que la suma de esas dos cosas puede en una persona vulnerable disparar la esquizofrenia. Pero añado este dato importante sobre la herencia. Miren, les dije que ya se sabe que no existe un gen causal para ningún trastorno mental. Lo que se ha descubierto es, porque existe lo que se llama un trazado poligenético, que muestra que no hay un gen causal, pero hay un conjunto de genes que te hacen más vulnerable a la esquizofrenia. Bueno, importante la aclaración para la Más vulnerable. correlación familia y trastorno, porque Sí, vemos pero a veces que un mismo esos- trastorno en varias familias. Sí, pero que esos factores no ejercen ninguna influencia si no se dan el factor ambiental, ¿tú ves? O sea, si no hay esa crianza especial y estos factores Esto es estresante. estresantes, si no hay esos estresores y esos errores en la crianza, esa vulnerabilidad no desarrolla la enfermedad. Nativo. Entonces, factores de riesgo combinados con vulnerabilidad en este caso. Exactamente. Ahí tú explicas todo el comportamiento humano. Bien. La parte de los rasgos antisociales y el desarrollo del cerebro y en este marco tridimensional. Porque ahorita estábamos hablando que estos tres sentimientos se vinculan con la ansiedad, ¿verdad? Con esa sensación incómoda, y que el ser humano se empecina de alguna manera de reducirla con los mecanismos de defensa. Ahora, en los rasgos de personalidad antisocial, nosotros vemos que hay una ausencia, de alguna manera, de esos sentimientos. ¿Qué mecanismo de defensa usan estas personas para disminuir esos niveles de ansiedad vinculados con esos sentimientos? Mira lo que pasa con un adicto o un antisocial. Es que esta persona no tiene frenos. O sea, un adicto, un antisocial, es una persona que no se sabe frenar como las demás personas ante conductas que son antisociales. Pero hoy día ya sabemos en qué consiste eso. Eso reside en la corteza prefrontal, que es el freno del comportamiento. Entonces, la adolescencia... Este es el área que se vincula con la culpa, me parece. Sí, con la culpa, correcto. Por eso tú recuerdas que los clásicos de la psiquiatría decían que el psicópata no sentía culpa. Es correcto. O sea, el psicópata hace lo que hace sin sentir culpa. Pero oigan este dato importante sobre el funcionamiento cerebral. Es que ya se sabe que eso depende de un cerebro que no aprendió a frenarse. Y eso existe lo que se llama neuroplasticidad. O sea, el cerebro es plástico, moldeable por la experiencia. Y entonces hay crianzas que fomentan el desarrollo de la responsabilidad de los hijos. Y crianzas que dejan a los hijos sin la capacidad de frenarse. Donde no hay límite, sería en este caso. No hay límite y entonces cometen todas las tropelías. Nubes de todo el tiempo. Sí. Doctor Dunker, perdón. ¿Cómo el marco tridimensional, miedo, vergüenza y culpa, puede influir en personas como el doctorcito y el caso del joven Luis Estrella? Bueno, igual, realmente
uno no querría ya comentar demasiado estos casos. La madre de los Estrellas pidió que por favor la dejen sola. Y eso se respeta, claro. Sí, y eso es comprensible. A mí me gustaría mucho y yo me ofrecería voluntariamente para dar asistencia a familias que pasan por esta situación. Yo estoy retirado de la práctica profesional, pero si hubiera un espacio de ayuda para yo ponerme al lado de estas familias que pasan por esta situación, yo lo haría con satisfacción personal, porque pienso que son situaciones de la sociedad Muy difícil. difíciles y que deberían recibir alguna forma de apoyo. Bueno, atención país, considerando salud pública, señores. El doctor Duncan se pone a la disposición de dar soporte y de ayudar, señores, porque tenemos una situación fuerte. Sino, y hay un tema de familia en el país. Yo he planteado la posibilidad de tener un ministerio de la familia, porque la familia es donde se construye la persona, el ciudadano, y los ciudadanos construyen el país. Un país próspero y desarrollado necesita ciudadanos responsables, y la familia es donde se forman ciudadanos. Entonces necesitamos un ministerio que promueva la buena crianza, el buen matrimonio, el buen ambiente de la casa, para que los padres no cometan tantos errores y sepan cómo criar bien. ¿Qué sentido positivo tendrían esos tres sentimientos, si lo hay? El miedo, la culpa, la vergüenza. En el buen sentido de la palabra, en cuanto a que son sentimientos propios del ser humano, y creo que se está hablando aquí en el orden patológico de su experimentación exagerada, pero desde el punto de vista moderado, son favorables. O sí, porque mira, cuando hablamos de miedo, estamos hablando de una respuesta de alarma imprescindible. O sea, cuando el cerebro detecta situaciones que ponen en peligro tu vida, dispara unas señales que te dan más fuerza que nunca. O sea, tú nunca tienes más fuerza que cuando tienes miedo. Miedo, como tú decías, o para salir corriendo o para pelear. O para enfrentar. Entonces, eso es un mecanismo que se conoce bien. Hay un eje hipotálamo hipofisario adrenal, dicen los médicos, que es fundamental para la vida. Pero lo mismo pasa con el freno, que tiene que ver con la culpa. Una persona normal, sana, tiene que tener freno en la vida. O sea, tú tienes que poder frenarte y decir, no, no puedo, eso no va. Y lo mismo, la vergüenza es la frustración de un sentido de búsqueda de placer y satisfacción que todos tenemos. O sea, una persona sana, normal, es una persona que sabe darse un gustazo en la vida, disfrutar de buenos momentos en la vida. Lo malo es cuando estos impulsos se manejan de manera descontrolada, entonces ahí caemos en la patología. ¿Qué usted aconsejaría, por ejemplo, a los padres de adolescentes que andan buscando identidad en esa edad? ¿Cómo manejar esos tres ejes? No, mira, aquí es crucial. Un adolescente necesita una figura de su mismo sexo que se le ponga al lado. Y hay que decirle a los padres de hijos varones que cada muchacho varón necesita un papá que sea su amigo, que haga cosas con él. Y cada muchacha, mujer, hembra, necesita una mamá, una figura materna que se ponga a su lado, que sea su compañera, porque es el momento cuando el muchacho o la muchacha están construyendo su personalidad. Exactamente. Y necesitan el modelo familiar de su mismo sexo. El error en América Latina es que la mamá se engancha del varón y no lo suelta ni siquiera después que ese muchacho ya se casó y tiene hijos. Ni para allá. Con la mujer. Sí, y lo que necesita el adolescente varón es la figura de papá. O sea, si el muchacho varón, adolescente, tiene una buena relación con su papá, no se mete en una pandilla.
O sea, el muchacho que se mete en una pandilla no tuvo una buena relación con su papá. Hay muchas Entonces, situaciones excepcionales, pero esa es la doctor, regla. ¿y qué hacemos con nuestra sociedad? Nosotros tenemos una población bastante elevada de jefas de hogar. Bueno, a esas mujeres jefas de hogar hay que darle un premio porque están llenando un vacío que un hombre irresponsable provocó. Y hay que decir que muchas mujeres en esa situación lo han hecho bien y que han producido buenos ciudadanos, pero no es lo mejor. O sea, la crianza está diseñada para que sea entre dos personas y los muchachos se van a beneficiar de que en la casa haya la figura de papá, la figura de mamá en una buena relación. Doctor Dunker, ¿qué podemos hablar acerca de la ruta crítica personal desde el trauma de la familia? Está comprobado científicamente que cuando el sistema inmune está sometido a 1 minuto de estrés, el sistema inmunológico se cae por 6 horas. Sí, mira, esto es muy importante porque mis colegas psiquiatras han sobrevalorado el papel de los neurotransmisores en los trastornos mentales. Ellos han supuesto un esquema que ya se sabe que no es cierto, de que se hereda un desperfecto en los neurotransmisores y de ahí viene la enfermedad mental. Así es. Ya se sabe que no se hereda y que no es tan simple como un neurotransmisor. Pero te digo esto, es que toda la vida emocional está regida por neurotransmisores. O sea, cuando tú te sacas el premio y brincas de alegría, el cerebro comienza a disparar oxitocina, endorfina. Sí es. Y cuando tú tienes que frenarte, el cerebro dispara serotonina. Es decir, la vida cotidiana está regida por neurotransmisores. O sea, el origen no está en los neurotransmisores. Esos neurotransmisores se alteran cuando tú, en el periodo formativo, vives situaciones de negligencia, de maltrato, de pérdida. Y cuando tú en la vida te enfrentas a estresores, ya sabemos que tenemos un cerebro vulnerable a las experiencias. Entonces tenemos que manejar esos estresores para asegurarle a la gente una mejor vida. Y el error del momento actual es que se está enfrentando la enfermedad mental con psicofármacos. Ya se sabe que los psicofármacos no son la solución de los trastornos mentales. Son una ayuda importante. Pero si tú no acompañas a los psicofármacos de medidas psicosociales, no estás dando la mejor ayuda al paciente. Y en eso podemos dar orientación muy específica. No, eso es un tema con el que nos vamos a traer aquí, porque también hay mucha medicación poco responsable también, ¿eh? Oh, sí. Sin Una psicoterapia. pregunta, doctor Dunn. A partir de todo lo que usted ha dicho con relación a la genética y la epigenética, ¿pudiera haber algún gen o una predisposición de los padres transmitir eso de una conducta antisocial o una... ¿Qué usted pudiera? La palabra es vulnerabilidad. Okay. Nadie puede afirmar más que eso. Okay. Se nace con una vulnerabilidad. Una predisposición. Pero esa vulnerabilidad no se manifiesta si el medio ambiente no produce estresores en la casa y estresores en la sociedad. O sea que simplemente se trata de vulnerabilidad. Y le voy a decir un poco más, miren, que el estudio genético está mostrando que no se trata solo de vulnerabilidad a una enfermedad, sino de un punto sensible de la personalidad. Y que los mismos genes que pueden ser favorables para que tú llegues a ser un esquizofrénico, con una mejor experiencia de vida, podrían favorecerte a llegar a ser un científico. El mismo trazado poligenético. Y ya sabemos hoy día
que el mismo trazado poligenético que te puede convertir, que te da facilidades para tú llegar a ser un psicópata, un antisocial, te puede, si el ambiente de la crianza y el medio social es favorable, puede ser que tú llegues a ser Un político, pensador. un empresario. Como él lo dice, la cultura del tigueraje en su libro. No es eso lo que estoy diciendo. Ok. Que te puede llegar a ser un gran pensador, un gran filósofo, Ok. un gran ideólogo. Es decir, porque tu cerebro nació con una facilidad para manifestarte en sentido positivo o negativo. O sea, no se trata de que naciste con esa tara genética para la esquizofrenia. Eso no existe hoy día. Interesante. O sea, los estudios genéticos descartan las taras genéticas. No existen familias con una tara genética para la esquizofrenia. Son familias o personas con una sensibilidad en un punto, pero ese punto puede manifestar un rasgo sobresaliente positivo o sobresaliente negativo según sea el ambiente en que uno se... Antes de pasarle a Ebony, atención señores, el doctor Dunker está diciendo que la loquera que tenemos en esta sociedad no corresponde Uy, con qué ningún determinismo genético, gracias. sino con elementos contextuales donde los patrones de crianza son más determinantes en ese sentido, para un fin positivo o para un fin negativo. ¿Estamos claros con eso, doctor? Clarísimo. Ah, bueno. Y hay experiencias claras. Bueno. No, continúe, sí. Déjame mencionar un caso que confirma Esa esto. postura es muy evolutiva. Porque mucha gente dice Sí es. que nosotros somos así. No, tú eres un iluso si tú piensas que eso puede cambiar. Como que hay una idiosincrasia y algunos hasta dicen, eso es racial, la mezcla de raza. No, no, mire, hay ejemplos claros que muestran que una generación en cualquier sociedad puede dar pasos para cambiar el fenómeno. Le voy a dar un ejemplo bien claro y conocido, y es el fenómeno de Singapur. O sea, en Singapur existe un gobierno, es un paisito chiquito que cabe en la capital, pero es un país que tiene la tasa de desarrollo económico más alta del mundo, que tiene el mejor sistema de educación del mundo, el mejor sistema de salud. O sea, Singapur está por encima en todas las cosas. Pero en 1965, Singapur era un país desorganizado, con analfabetismo, con violencia, desorden, enfermedades, epidemias, hasta el punto de que el reino de Birmania, del cual era una de sus provincias, le concedió la independencia. Le dijo, mire, a partir de tal fecha, ustedes son independientes. Como saliendo de eso. Pero Lo soltaron en banda, No queremos doctor. nada con ustedes. ¿Qué carga esta? Pero oigan, a partir de ahí apareció un primer ministro, Lee Kuan Yew, que estableció unas normas y cambió la mentalidad del país. O sea, Singapur es un país hoy súper organizado. Entonces, eso confirma, eso demuestra ante nuestra vista que no se trata de genes, no se trata de idiosincrasia, sino de medidas que se pueden tomar. Y yo he planteado en algunos de mis libros lo que significa una revolución cultural. O sea, cómo podemos cambiar el patrón cultural, ese tigueraje que domina nuestra vida cotidiana. Yo quiero decir que eso puede cambiar y podemos sentarnos a hablar de Que Dios lo oiga. En la República Dominicana, la bandera, el escudo, en el centro de Tremendo. nuestro símbolo patrio. Dios mío. Doctor, las redes sociales con el miedo, la culpa y la vergüenza. Uno está viendo muchos videos que uno se impacta, realmente ha roto, rompe con la tradición de familia tradicional de los dominicanos. ¿Qué le parece ese salto que hemos dado? ¿Cómo nos impacta? Mira, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que es un avance científico, que la comunicación a través de las redes es. Y hoy día los vendedores tienen que aprender a usar las redes, los políticos tienen que poder usar las redes. Y le voy a decir una cosa, algunos de ustedes que son psicólogos, que ya se está planteando utilizar las redes para la terapia,
porque tiene que haber formas de uno hacer llegar estas tareas curativas a mayor sector de la población. Entonces, las redes sociales son un avance importante de este siglo, pero pueden también usarse para mal. Y hay una adicción a las redes, hay una ingenuidad en el manejo de las redes están provocando divorcio, Sí. infidelidades, y algunos no se dan cuenta de que las redes implican un marco de realidad. O sea, cuando tú le das un celular inteligente a tus hijos, tú le estás dando un aparato que cuando tú le das a un ícono, te mete en un mundo de perversidad. O sea, Lo mete en un contexto Lo mete en que un dice contexto. del hogar, claro. que tú no permitirías que tu hijo vaya a ese lugar, pero a través de un celular. Entonces, tenemos que saber a qué hijo le damos un celular inteligente. Excelente. Eso así, si queremos que ellos mismos sean inteligentes. Tenemos que tener cuenta. Señores, no hay tiempo para más. Hemos estado con el doctor Dunker. Yo me voy a quedar con una pregunta que se la voy a hacer cuando él vuelva a estar con nosotros, porque miedo, culpa y vergüenza se adhiere mucho a la realidad humana. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial y la ventaja que se está viendo tecnológicamente de estas invenciones humanas tecnológicas que no están sujetos a esos sentimientos y que se ve como una ventaja. Porque usted tener una inteligencia artificial no sujeta a esto, que no experimenta estrés, que no racionaliza, sino que va ahí directo a lo que usted programa. Eso es un tema y un dilema que se está armando, doctor, pero no vamos a hablar de eso ahora porque eso queda pendiente. Si decimos que nos sentimos orgullosos de tener un profesional de la categoría de José Dunker aquí en Psicovisión, donde su formación principal es de la psiquiatría, pero él no es de una línea biologicista rampante, es una persona que usted, si no lo conoce bien, dice, es más psicólogo. Que Sí, claro que sí. más basado en el tema del aprendizaje, del contexto social, que la parte farmacológica. Y eso nos hace sentir orgullosos de usted junto con otras cosas, doctor. Así que las puertas de Psicovisión están abiertas para usted. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.